Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos ya llegando a la lección, deja ver aquí, número 6. Estamos llegando prácticamente a la mitad de este estudio y el título de la lección de esta semana es Entendiendo el sacrificio. El verso para memorizar dice de esta manera: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 9. Queridos amigos, queridas amigas, es con un gusto gigantesco que anuncio que esta semana, miércoles, día 7 de mayo, depende de cuándo usted está mirando este video, pero este video sale el domingo, mayo 3, y así que el mayo día 7 es el pre-lanzamiento de mi nuevo libro que usted ve en pantalla. Será una transmisión en vivo con la participación de varias personas, de varios amigos, de familiares míos, que le van a contar un poquito del libro, le van a contar un poquito de las historias y de cómo ese libro ha impactado la vida de ellos, porque ellos ya recibieron una copia en adelantado y los he invitado a participar. Y usted puede acompañar a las 7 de la noche, hora de Chicago, miércoles día 7. 7:30 de la noche, hora de Chicago, miércoles día 7. Es muy importante que usted participe y si usted puede y gusta, puede participar de este especial de preventa, que será la venta donde usted va a comprar por un precio rebajado, y si usted se compra 2 libros, yo le voy a mandar un tercer libro gratis y eso todo va autografado para que usted pueda tener ese material ahí. Por ahora, y me duele mucho decir eso, por ahora esta venta está únicamente para Estados Unidos, pero créeme, ya estoy trabajando con personas a ver si podemos hacer esa venta llegar a otros lugares, a otros países también. En el mes de junio yo voy a estar en El Salvador, donde voy a hacer una gira de lanzamiento del libro y usted de El Salvador podrá comprar el libro por allá. Y en el mes de octubre estaré en Santo Domingo, República Dominicana, donde también tendremos un lanzamiento del libro. Y en el mes de septiembre, si todo sale bien, estaré en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, donde vamos a hacer el lanzamiento del libro también. Así que por favor, esté atento y si puede, ya vaya al sitio web que va a estar disponible a partir del día 7 de mayo para que usted pueda hacer su compra de ese libro en preventa. Los libros van a ser enviados a partir de la tercera semana de mayo. Usted cuando hace la compra en preventa, usted ayuda a que todo pueda funcionar de manera más suave, más tranquila. Así que aprecio mucho a todos ustedes que estarían dispuestos a hacer eso. ¿Está bien? Gracias por participar. Gracias por apoyar mi ministerio de alguna manera. Y esa manera, comprando el libro, es una de las mejores maneras que nos puede apoyar aquí. Muy bien. El tema de la semana es un tema que me gusta porque habla del sacrificio. ¿Está bien? Tengo que tener mis lentes aquí para acompañar mis notas. La lección, el autor va a hablar de la importancia de las figuras del sacrificio y nos va a llevar a entender algo muy importante. Y ya voy a saltar a la lección del día jueves porque me llama mucho la atención cómo el autor propone eso, y por eso la importancia no solamente de estudiarnos los sacrificios, y sí de entendernos su lenguaje en la literatura profética, que es el punto de la lección de este trimestre. Hay algo que es importante entendernos. Los sacrificios muestran esto. Uno, y la lección del día jueves apunta a eso bien al final de la lección. El amor de Dios por el ser humano es algo descomunal. Es algo que sale de nuestra capacidad de entender. Querer entender el amor de Dios, querer entender lo que Dios hace por el ser humano, querer entender por qué Dios ama al ser humano, es imposible. Y por eso en la vida religiosa es tan importante tener fe.
Porque muchas de las cosas de la vida religiosa yo jamás voy a entender. Yo no puedo entender, es imposible entender por qué Dios nos ama. Pues nosotros tenemos un sinfín de fallas, somos personas con problemas, con dificultades, somos tercos, pecadores, pues, y aún así Dios nos ama. Y los sacrificios durante toda la Biblia, y en especial el sacrificio último del Maestro en la cruz del Calvario, son una declaración de amor por la humanidad irrevocable. Por eso yo siempre trato en mis medios sociales de decirle a las personas, mira, Dios te ama más de lo que puedas imaginar y entender. El problema para muchos de nosotros es que pasamos nuestra vida mirando a nuestros errores y nuestras fallas y juzgándonos basado en eso. Entonces, pudiera contar un sinfín de historias de personas que yo encuentro, con quien hablo, que tienen la autoestima tirada al piso, que no se aman, no se quieren. Y la razón de eso es que sencillamente no entienden que Dios las ama. No entienden el amor de Dios y está bien, nadie entiende. Pero es muy importante entender hoy día que Dios me ama como soy. Y es su amor que me va a transformar poco a poco. Así que quiero comenzar este estudio invitándole una vez más a aceptar ese amor maravilloso en su vida. Es la mejor cosa que el Evangelio trae. Un Dios que pudiera haber destruido a todo y recomenzado desde cero, pero eligió vivir todo el sacrificio de la cruz por amor al ser humano. Eso para mí es por eso que creo en la Biblia. Porque me muestra un amor tan grande que aunque no entienda mucha cosa, yo sigo creyendo. Y creo que al fin Dios nos va a amar, creo que al fin Dios nos va a aceptar, creo que al fin Dios seguirá amando al ser humano por toda la eternidad. Y eso para mí es algo importantísimo, ¿sabes? Eso para mí es algo importantísimo. Además de todo eso, la lección y las historias del sacrificio, las lecciones del sacrificio muestran no solamente el amor de Dios, pero muestran cuán profundas son las consecuencias del pecado. Y quizá eso sea algo que nosotros deberíamos poner más cuidado. El pecado trae consecuencias muy serias. El pecado hiere, el pecado lastima, el pecado genera mucha dificultad, el pecado crea un abismo entre Dios y el ser humano. Y el pecado tiene algo interesante, es que él poco a poco va anestesiando tu sensibilidad. Es así, mientras más peco, menos siento la voz del Espíritu mostrándome por dónde seguir. ¿Tiene sentido lo que digo? Mientras más estoy hundido en el pecado, menos escucho la voz de Dios. Cuando Cristo habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, no está hablando de un pecado específico. Está hablando de una situación en la cual el ser humano al fin puede caer, que es caer tan fondo que la voz del Espíritu ya no lo toca más. Y si no siento el llamar de Dios a través del Espíritu, pues yo no siento la necesidad de arrepentimiento. Y si no siento la necesidad de arrepentimiento, jamás pediré perdón. Y si no pido perdón, pues no que Dios no me pueda perdonar, es que Dios no va a hacer lo que yo no quiero que se haga. Si yo no le pido perdón, entonces no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay redención. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados para recibir el perdón de Dios. Es mandato bíblico. Y ahí está el problema del pecado. El pecado te va llevando de tal manera, y eso se ha tornado muy común en las iglesias. Y tristemente,
digo eso con tristeza en mi corazón, muchos de nuestros pastores, y aquí en Estados Unidos vivimos ese drama, en especial con pastores más jóvenes, tratando de normalizar el pecado. Tratando de decir que el pecado ya no es tan pecado, que eso no es pecado, es una elección personal y nadie tiene el derecho de meterse en eso. Y eso es un error. Eso es un error. El pecado sigue pecado. Y no importa lo que digan las políticas de mi país, el pecado sigue pecado. Y nosotros tenemos que tener la habilidad de separar que el pecado sea pecado y el amor de Dios por el pecador. Son dos cosas que tenemos que tener la habilidad de separar. El pecado, mucha gente ha tratado de normalizar el pecado en el afán de, pues, seguir pecando y seguir como que si nada hubiera pasado, y no puede ser así. Pero más peligroso que pastores normalizando el pecado es cuando yo en la soledad de mi casa quiero normalizar el pecado. Mucha gente dice, no, pastor, usted habla así, pero usted es uno de los que normaliza el pecado. Está bien, yo no me voy a pelear con la gente. Pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es si yo, Rubén, en la soledad de mi hogar, en la soledad de mi vida, he dejado de tratar el pecado como si fuera pecado. Yo escuchaba a alguien decir que la adicción es el pecado, porque al fin el pecado es una adicción. Es como crear una culebra en casa. Y perdón a los que tienen como mascota una culebra. ¿Está bien? Pero espero que entienda el ejemplo. Hay alguien, en Brasil se dice, no, creas culebras pensando que son tus amigas hasta el día que te muerden. O como crear un animal salvaje, vamos a poner de esa manera, ¿no? Crear un animal salvaje, aunque hay gente que tiene como mascotas un león, un tigre o qué sé yo. Hay que tener mucho cuidado. Y lo mejor que hacemos con un animalito salvaje es dejarlo lejos de nuestra casa. Por lo menos pienso así. Así la misma cosa el pecado. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo lo más lejos posible de nosotros. Y es ahí donde la lección comienza sus puntos, y la lección del domingo ya va tratando de eso. Ya hablé de la lección del jueves. La lección del domingo va hablando de cómo mucha gente trata los sacrificios sin el debido respeto y valor. Y la lección usa la figura de Caín, ¿no? Usa también otras figuras del pueblo de Israel, como dejaron de ponerle cuidado a la importancia de los sacrificios. Queridos, hay un peligro muy grande que todos nosotros vivimos, que es vivir la vida cristiana como le digo, sin tomar en cuenta la seriedad del pecado. ¿Me hago entender? Cuando yo vivo la vida cristiana sin tomar en cuenta la seriedad del pecado, yo vivo la vida cristiana de cualquier manera, sin ponerle atención, sin darle la seriedad necesaria. Ojo aquí. Cristo murió en la cruz. Él pagó el precio por nuestra salvación. Eso debería ser más que suficiente para que yo hiciera todo para adorarlo y alabarlo. Ahora, cuando vamos a la iglesia, y ahí le hago esa pregunta a usted, cuando vamos a la iglesia, ¿será que de verdad estamos adorando a Dios? Mi actitud en la iglesia es de adoración. Y aquí hablo directamente con usted que es miembro de una iglesia. Yo sé que tengo en mis canales muchos hermanos de otras denominaciones y no tiene idea, querido hermano católico, de la Asamblea de Dios, pentecostal, bautista. Yo sé que hay mucha gente así. No tiene idea de cómo me alegra saber que usted ha elegido acompañar mi ministerio. Y espero que lo que yo diga aquí haya sido de bendición en su vida. Entonces, lo que voy a decir, eso va para todas las iglesias, ¿está bien? Cuando yo voy a mi iglesia, mi actitud es una actitud de adoración. Por veces,
yo veo las personas, y yo mismo como pastor de iglesia me di cuenta, hace mucho no cuido una iglesia, pero cuando cuidaba una iglesia, por veces me daba cuenta de cómo mi mente estaba lejos de la adoración, estaba más preocupado en el programa o en las cosas que tenían que hacerse. Cuántas de las reuniones de mi iglesia terminaron en discusiones acaloradas por puntos que eran irrelevantes, como la pintura de la pared o la alfombra de la iglesia. Así que vuelvo a preguntar, cuando yo voy a la iglesia, ¿voy en actitud de adoración o voy como Caín para cumplir solamente con un reglamento? Cuando yo guardo el sábado, yo guardo el sábado. Yo creo en la belleza del sábado. Cuando yo guardo el sábado, ¿lo hago como adoración a Dios? ¿O lo estoy haciendo porque pues estoy tan acostumbrado que pues, no? Cuando yo cuido mi salud para adorar a Dios o solamente para sentirme mejor que los demás? Esos son puntos que nosotros deberíamos considerar siempre que la lección toca al hablar de los sacrificios de Caín y del pueblo, sacrificios que aparentemente fueron rechazados por Dios. Querido, permítame decir eso. Dios no nos rechaza. Y yo sé que es una afirmación fuerte. Dios, deja poner de esa manera, Él no quiere rechazar a nadie. Y me arriesgo a decir que Dios no rechaza. Lo que sí pasa es que nosotros somos los que no queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros. Es muy fácil decir que Dios rechazó a Caín. Y la lección para mí comete, y es siempre importante, yo acabo en mi libro siempre digo eso, no, esto es mi opinión. Entonces la lección dice, no, es fácil imaginar que Caín hacía esto, el otro. Nada de eso tenemos revelación. Es fácil imaginar y por eso es muy importante cuando un autor quiere imaginar cosas, decir que es su opinión o estoy usando mi imaginación. Es muy fácil pintar a Caín como una persona mala porque presentó un sacrificio que no era lo que Dios le había pedido. Dios no rechaza a Caín. Es Caín que no abraza lo que Dios pide. Es Caín el que no quiere seguir lo que Dios enseña. Querido, la Biblia es clara al decir que cuando yo voy a Dios, Él jamás me echará fuera. Por veces nosotros nos enfocamos tanto en el rechazo de Dios, como si Dios andara rechazando y solamente aceptando a aquellos que se portan bien. Queridos, si Dios aceptara solamente a los que se portan bien y cumplen todo, pues ninguno de nosotros tendría salvación. Somos nosotros los que rechazamos a Dios. Somos nosotros que rechazamos las enseñanzas de Dios. El rechazo no es de Dios, el rechazo es de Caín. Dios está deseoso de recibirnos. La lección también muestra qué tan grande, y ahí entrando a la lección del día martes, del lunes, quiere decir, muestra qué tan injustos son. Estoy mirando y cuánto tiempo tengo. Qué tan injusto es la consecuencia del pecado. Porque muchos, dice el autor, llegaron a cuestionar que parecía injusto la muerte de corderitos y de animales. Queridos, sobre corderitos y animales muertos, tenemos que saber respetar los contextos. Hay un concepto que yo aprendí en la universidad que dice que Dios en enseñanza al ser humano sale de lo conocido hacia lo desconocido. O sea, Dios para enseñarte algo nuevo, Él agarra situaciones que ya conoces para que estés familiarizado con eso, para llevarte a situaciones que no conoces. Te explico mejor. Cuando los portugueses llegaron a Brasil, yo aprendí eso en historia. A mí me encanta la historia, de paso. Cuando los portugueses llegaron a Brasil, comenzaron a alfabetizar los indios. Y les enseñaron el alfabeto.
y les enseñaron el sonido de las letras. Entonces agarraron, por ejemplo, también yo no sé, no me acuerdo de detalles, pero la letra B, la letra P, perdón, de pelota. Y le mostraban a los indios, P de pelota. Pasa que los indios no tenían la más mínima idea de lo que era pelota. Y nunca aprendía. Entonces, uno de los educadores mandados por Portugal se dio cuenta de eso y comenzó, en vez de identificar la letra con un objeto conocido por los portugueses, comenzó a identificar la letra con un objeto conocido por los indios. De esa manera, los indios, al identificar con algo que ellos ya conocían, pudieron entender algo que ellos no conocían. Es exactamente así que Dios trabaja con nosotros. Él sale de algo conocido y nos lleva a algo desconocido. ¿Está bien? Entonces, en la Biblia, en las culturas de los tiempos bíblicos, todas las adoraciones a sus dioses se hacían en la montaña, en las montañas. Tanto así que Dios, para enseñar a sus hijos, desde Abraham hacia adelante, que debían adorar a Dios, los llevaban a la montaña, porque ellos ya entendían que adoraciones a los dioses eran en las montañas. Históricamente, en todas las culturas, la morada de los dioses siempre es en las montañas. Dios llevó a Abraham a las montañas y de ahí le comenzó a enseñar quién era ese nuevo Dios. Pongo nuevo entre comillas porque Dios es eterno también. No vaya a pensar algo raro en relación a eso. El sacrificio de animales era algo que ya había en las culturas bíblicas. Entonces Dios los invita a ese tipo de sacrificio para que ellos pudieran entender el plan de la salvación. Parece injusto, y tanto así que después de la muerte de Jesús, Dios pide al ser humano parar completamente con eso. Pero el sacrificio tenía ese objetivo, sin lugar a duda, de mostrar toda la injusticia que había por detrás del pecado y la consecuencia del pecado. Querido, es muy importante para nosotros, al entender los sacrificios, entender la consecuencia maligna que el pecado trae sobre la vida del ser humano. ¿Está bien? Los sacrificios también quieren mostrar, ya entrando a la lección del día martes, ya buscando cerrar esto, quieren mostrar cómo la muerte de Cristo apunta para la liberación. Jesús es comparado al Cordero Pascal. En el libro de Apocalipsis hay más de 30 veces donde Jesús es identificado como el Cordero. ¿Por qué? Porque el sacrificio también apuntaba para la libertación del ser humano. Solamente hay una manera de ser libres del pecado, aceptando la muerte de Cristo. La sangre de Cristo nos hace libres, nos purifica, nos transforma. La sangre de Cristo es todo lo que necesitamos en nuestra vida. La sangre de Cristo es lo que saca al pecador de las garras del pecado y lo lleva a un lugar mucho mejor. Por eso el nombre de Jesús siempre tiene que ser exaltado en nuestras iglesias. Y me dio gusto que en todo su trabajo de profecía, el autor de la lección haya sacado tiempo para exaltar la soberanía de Dios. Queridos hermanos que les gusta profecías y que están muy preocupados con la cuestión del nuevo Papa y qué sé yo, ¿no? Es muy importante que cuando hablemos de profecía no nos enfoquemos en los detalles periféricos de la profecía, como quién es esto, quién es el otro, la fecha, el local, no. El centro de la profecía es la figura maravillosa del Señor Jesucristo y debería ser exaltado en todo tema profético. Y ustedes saben de mis opiniones en relación a la lección, y me dio gusto ver que el autor de la lección haya trabajado bastante la figura de Cristo aquí. Termino la lección mostrando
la grandiosidad del Señor Cristo, del Señor Jesús, como Él es grandioso, como Él es poderoso y soberano, y como su vida ha sido todo lo que necesitamos para nuestra salvación. La lección muestra la profecía del profeta Ageo, que decía que el segundo templo sería mucho más grande que el primero. Y en la dedicación del primer templo, el del templo de Salomón, la gloria de Dios entró al templo y fue tan impactante la gloria de Dios que los sacerdotes tuvieron que salir. Cuando se dedicó el segundo templo, no pasó eso. Y muchos pensaron que Ageo estuviera loco. Pero no, Ageo no estaba loco, Ageo no estaba mal. El segundo templo fue mucho más grande porque en el segundo templo estuvo el propio Señor Dios. Cristo personificado, el Dios hombre, estuvo en ese templo. Y eso fue mucho más grande. Queridos, entender la grandiosidad de Dios en nuestra vida es vital en la caminada cristiana. Y yo quisiera que usted hoy día entendiera eso. Cristo es todo lo que usted necesita. ¿Cómo sería lindo que nosotros dejáramos de pecar? Y hay poder en Dios para dejar de pecar. Dios quiere hacernos cada día más perfectos. El problema no está en Dios, no está que falta poder en Dios, no. Está en nuestra incapacidad de seguir a Dios. El problema nunca está en Dios, está en nosotros. Por eso Dios es todo lo que necesitamos. Por eso Dios es todo lo que deberíamos buscar. Porque en Él hay poder para tener victoria. Y si todos los días yo me dedico a buscar a Dios, todos los días yo tendré más y más victoria. Quiero terminar el estudio de esta semana leyendo esta cita del Espíritu de Profecía. Esta dice de esta manera: la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar el Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Patriarcas y Profetas, página 43 y 44. El pecado es una mancha en el universo. Pero Dios ama tanto al ser humano que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, pues no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo único que nos falta hacer es creer. Creer en el poder maravilloso de Dios. Creer en todo lo que Él está dispuesto para hacer. Cristo y su obra es todo lo que usted necesita. Cristo y su salvación es todo lo que tienes que aceptar. Tú, por ti y en tus obras jamás te vas a salvar. Pero en Cristo tenemos garantizada esta salvación. En su sacrificio tenemos nuestra victoria. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. No se olvide de participar del estreno de la preventa de mi libro. Y estoy seguro que será todo eso de mucha bendición en su vida. ¿Está bien? Cuídese mucho y nos vemos para los próximos videos. Chao.